Aquí no hay arrebatado, aquí está Marte. Decimoquinta clase de la Universidad X, 72 clases. ¿Cómo? Si nunca hubieras visto a Jesús o a Cristo. ¿Vamos a un educare? Si pensáis que una hora de clase es mucho en cada grado de evolución, pensad que todos esos 5 capítulos que Juan revela exclusivamente fueron la misma enseñanza de despedida de Jesús en la última Pascua. Es decir, duró, como mínimo, más de 3 horas. Estoy siendo bondadoso, porque sí estoy dedicando 1 hora a cada capítulo. Mirar. ¿Entendiste? Todo esto, desde el principio allí, en el tono de despedida hasta aquí, en la misma enseñanza en la mesa. Y es lo que hacemos aquí en la nave madre. A veces 1 hora, 2, 3 horas. Y entonces nunca os quejéis del tiempo. Juan 16. Todo esto que os he enseñado es para que no erréis en mi ausencia. ¿Existe la ausencia de Dios? Pero existe la ausencia del cuerpo de Jesús. Porque serán días difíciles, sin mi presencia física, así como el extiego y su familia, ustedes. También serán recibidos con honor en las iglesias. ¿Es eso? Serán expulsados de las sinagogas, días en que los perseguirán como herejes. Días en que voy a mejorar esto aquí, en que los perseguirán como herejes. Ustedes, como herejes, pensando que estarán con eso, Jesús dijo así, estarán con eso. Sirviendo a Dios, porque si estoy persiguiendo, arrestando, matando herejes, estoy sirviendo a Dios. Y eso está en toda la teología de todas las iglesias, en la materia de heresiología. Una de las materias más importantes de teología en la formación de un pastor y de un sacerdote es la heresiología. ¿A quién debo combatir? Y allí no hay piedad, no. Cuando estudiamos la heresiología, es este no vale, este no vale, este no sirve, este no vale. Todo en el fuego del infierno. Hay que combatir eso. Y combatir eso es un honor. Se enseña así en la formación de los líderes. Aunque sean de la Biblia y de las iglesias, lo harán porque nunca conocieron la verdad. No, os enseñé esto al principio, porque aún estaba con vosotros físicamente. Pero ahora seréis solo vosotros. Mira lo que Jesús está diciendo. No enseñé estas cosas difíciles, porque aún estaba con vosotros. Ahora es la despedida. Necesitáis estar preparados. Veo vuestro semblante, lleno de tristeza. Y eso ocurre porque aún no habéis entendido que mi partida es para vuestro bien. Será a través de mis enseñanzas encarnadas, es decir, el Espíritu. ¿No es eso lo que aprendisteis ayer? Ya lo venía diciendo desde hace mucho tiempo, pero se ha concretado. Será a través de mis enseñanzas encarnadas en vosotros que el mundo será convencido de sus errores. Entonces, allí, en la Trinidad, de la teología sistemática, se aprende que el Espíritu es una persona porque habla, porque ve, porque enseña, porque habla a través de tu boca, porque inspira, porque pone palabras en tu boca en el momento que las necesites. Datsun, 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 Datsun. Solo que los mismos que dicen acertar esto, con este entendimiento, son los mismos que están en las sinagogas. ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a hablar en la boca como persona, en la boca de personas? De la iglesia, sí. ¿Son las propias iglesias las que van a perseguir a los discípulos de Jesús? Entonces, hay muchas cosas mal ahí, ¿verdad?
En realidad, lo que él está diciendo es que su espíritu, él está hablando de ausencia. Este es el espiritismo original, no es ese espiritismo de él. ¿Recuerdas el Mageloar? Toca uno para sí, dos para no. Habla espíritu. No es eso, pero es. Esta conversación, en un tono de despedida angustiante que Jesús está teniendo. Y para consolarlos, él dice, el espíritu se quedará con ustedes. Porque, para un judío, el tema del espíritu es comprensible. Si hablara para otro pueblo, seguramente no diría, voy a dejar mi espíritu con ustedes. Y ya hablaría de otra manera. Si él fuera a hablar a los indios, si fuera a hablar a los chinos, si fuera a hablar a otro pueblo, no diría, voy a dejar mi espíritu. Él diría, voy a dejar mis enseñanzas con ustedes. Entonces ese pueblo ya estaría listo para entender. ¿Entiendes esto o no? Sí. Quisiera poder revelar mucho más. Más. Pero ustedes, aún, no tendrían suficiente evolución para soportar todo esto ahora. ¿Qué cosa más linda? Revelar. ¿Hasta cuándo nos dejarás en suspense? Dínoslo abiertamente. Ya te lo he dicho. Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ya se los he dicho, pero no creen. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos lo dices? En la cima del dolor. Yo y el Padre somos uno. ¡Qué increíble! Que las últimas palabras de Jesús hayan sido, no tienen aún evolución para entender todo lo que me gustaría decir. Y Pablo dijo lo mismo. Eso quiere decir que la Biblia aún está incompleta, que muchas cosas tenemos que aprender. Nuevo. Y, aún así, él dice que todo ya ha sido revelado. Ya tenemos a Jesús, ya tenemos a Pablo, ya todo revelado. Aquí ahora no hay nada más que decir. Pero la verdad es que el tiempo os madura y hay tiempo para cada revelación. ¿Qué significa eso, Guilherme? Claramente aquí se infiere que Jesús se está refiriendo a los 2 largos milenios que aún vendrían hasta el reino. Y que, si fuera revelado, no lo soportarían. No porque se desanimarían y dejarían de creer. Habían visto tantas cosas que no hay manera de dejar de creer. Sino porque, al conocer el criterio, no sería justo. ¿Cómo fue? Y ha sido así hasta hoy. Quiero decir, no podrían saber que tardaría 2 años, porque tendrían debilidad emocional para hacer cosas difíciles y para enfrentar persecuciones de muerte. ¿Cómo haces para enfrentar una persecución de muerte? Tienes que estar animado, como dije ayer, ese soldado que recibe apoyo, que ni siquiera existe. Ahora, imagina que ellos supieran que solo dentro de 2000 años. Es que las cosas se cumplirían. Es triste, ¿verdad? Sí. Y peor, imagina si los cristianos, incluyéndonos a ti y a mí, supiéramos que tardaría tanto tiempo. Todavía no lo sentimos, porque sabemos que es en nuestra generación. Solo para que entiendas y empatices con esto, tal vez estás mirando indiferente, sin poder empatizar. Es como aquel día que traje la pastoral aquí, que os hablé. Imagina, si la GT fuera 33 años, 40 años. O aquel día que os dije, ¿os imagináis si Jesús viene solo en 2070, después de que comience una gran tribulación en 2040? Una parte de vosotros diría, entonces no necesito seguir ahora, en realidad, voy a dejarlo para seguir solo dentro de un tiempo. Una parte de vosotros se desanimaría. No lo soy. Yo continúo igual hasta el final. Entonces tenemos una gran certeza, por las señales que se preparan, que es ahora. Todo nos muestra que es ahora. Pero este ahora, aunque sea ahora, no sabemos que ahora, el tamaño de este ahora, no sabemos que ahora es este. ¿Cuál es la extensión de este ahora? La extensión de este ahora puede ser 7, 12, 30, 33, 40.
Imaginen si ellos supieran que el reino solo vendría después de 20 siglos. Y peor, si todos ustedes supieran, el reino necesita venir como ladrón. Porque ese es el filtro justo. ¿El ladrón es justo? El ladrón no es justo, pero toda prueba para ser justa no puede ser conocida antes. ¿Qué prueba es esa? Hoy estaba viniendo para acá, en la calle, y toda la guardia municipal detuvo el tráfico. Toda. Me quedé indignado, casi fui arrestado. Hoy iba a ser arrestado por primera vez, iba a salir en todos los periódicos. Porque me quedé indignado de que la guardia municipal detuviera todo el tráfico para que todos los coches salieran de la misa. No. N/diagonal A. La guardia municipal, en hora punta. Una locura de coches, todo parado, autobuses, todo parado, para que bajaran los coches. Desde la iglesia católica, muy despacito, fiel por fiel. Bajaban 3, luego el cura hacía bajar otros 3, porque es elección municipal. Pero mira, pero faltó así, entonces bajé el vídeo, no voy a hablar. Iba a mirar al guardia y decirle así, vas a hacer la recogida de pareja, lo vas a hacer para todo el mundo. Lo vas a hacer para la escuela de Jesús, vas a hacer la recogida evangélica, lo vas a hacer para todos. Iba a gritar. Lo único que conseguí hacer fue no esperar. Pasé así del guardia, pasé de los policías y me fui. No esperé. Si él encendiera la sirena y viniera detrás de mí, íbamos a tener una conversación. No temo nada. Está equivocado. Y punto. Es igual que cuando hubo la fiesta del Divino Espíritu Santo, colocando una bandera roja en el poste de la escuela de Jesús. Fui a quitarla, apareció un grande. Si la quitas, la volveré a poner. Darse tono. La quitamos, él la puso. Amenazándonos. ¿Por qué? Aquí está la ley. No se puede poner nada en el poste. Es ley de la ciudad. Ahora, la iglesia manda en la ciudad, la iglesia manda en la ley. Entonces, ese es el punto. Y mostramos estas cosas. Pero, Dios mío, Zaque, ¿no dijiste que hay que respetar la piel de las personas? Pero es que, en estos puntos tenemos la oportunidad de mostrar que es el sistema. Por eso digo, si sabemos, si los participantes de una prueba saben el resultado de la prueba antes, ¿qué valor tiene la prueba? Entonces, por eso el reino tiene que venir como ladrón. ¿Tienen tanto poder porque fueron ellos quienes colonizaron esta? Sí, entonces, triste, ¿verdad? Y eso es Irene. Yo solo no lo hice. ¿Por qué? En fin, No llegó solo ahora. no quiero ser arrestado por algo. Tonto aún. Un poco más, y ya no me verán. Un poco más y me verán de nuevo. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué misterio? ¿Qué juego de palabras? ¿Qué frase Ouroboros, verdad? Hermosa, ¿verdad? ¿Qué es un poco más? 2 días. ¿Qué es un poco más? 2 días. ¿Qué es un poco más? En 2 días él iba a morir. ¿Qué es? ¿Un poco más? 2000 años. Ahora, ¿quién iba a entender eso en aquel día? Dios mío. ¿Cómo iban a entender eso? ¿Es poderoso? ¿No es poderosa esta revelación? Sí. Y tú estás ahí, mirando así, con esa mirada de indiferencia. El principio era la palabra. Y la palabra era Dios. La cantante gospel de Linda Aula 8. He notado que están atrasados. Converso con personas, comparto ideas, veo que las personas están con las clases. Tarde. Incluso nosotros haciendo pausas y revisiones. Menos mal que estoy haciendo revisión, porque mira la cantidad de gente en la clase. 5, 6. Entonces, gente, mucho cuidado, porque si no tienen este sustantivo final que se les está dando, no lo lograrán. Tener energía para llegar hasta el final. Para vencer el mundo,
Para vencer la dualidad, os digo, hay que pegar esos grados 72, porque entonces sí, tendrán una visión tan rica, tan poderosa de Jesús, tan poderosa de todo. Enfrentarán todo. Aquel que pegue en esto no se quedará atrás. Así como la mujer, después del parto, se alegra para siempre, mira qué hermoso lo que dijo Jesús al tener a su bebé en sus brazos. Tras tanto dolor, dolor de parto, así, ahora están con inmenso dolor y angustia. Él sentía su dolor. ¿Puedes imaginarlo? Despedida. Pero los veré otra vez. Y la alegría será para siempre. Es muy interesante, porque siempre se enseña que en Hechos 1, cuando Jesús hace su ascensión a los cielos de manera ufológica, su asunción, ahí es la despedida. Pero ahí no es la despedida. Allí ellos ya estaban felices, porque ya estaban consolados. Y ya había constatación, Jesús ya había resucitado, vieron que Jesús no murió. La despedida real fue aquí. Aquí estoy yo. Porque aquí te estás despidiendo de lo desconocido. Entonces, en Hechos 1, cuando ocurre la asunción, se despiden de lo conocido. Pero aquí, dolía mucho, ¿sabes? Dolía, tanto que Jesús está hablando aquí. La mujer sufre, grita. Cuando pone al bebé en el regazo, se acabó. Y nunca más se acuerda de su tristeza. Y así él dijo, ustedes van a quedarse sin verme, va a doler. Entonces, son 2000 años de dolor de parto, escribe ahí. Duele. Pero cuando Jesús venga, la Navidad, el niño ha nacido. Está en nuestros brazos y se acabó el dolor. ¿Dónde está el dolor? Hay madres ahí que me están escuchando, que gritaron tanto, gritaron tanto. Ahora preguntas, ella dice, ni me acuerdo. Creo que no sentí nada. Solo Dios sabe los gritos. ¿No es así, madre? En aquel día no me preguntaréis nada más, porque alcanzaréis la omnisciencia divina. Miren qué hermoso, gente. La amnis. En aquel día no me preguntaréis nada más. Se acabó la escuela. Claro que mencioné en la serie Paradise que la escuela continúa, porque durante 1000 años, durante este día que él está diciendo que son 1000 años, será una escuela final. Hoy hablo por metáforas. En aquellos días nunca más usaré figuras de lenguaje, porque todo será revelado. De aquí en adelante estaréis unidos. No. De aquí en adelante estaréis dispersos. Cada uno a su casa. Están unidos, pero dispersos. Y yo me quedaré solo. ¿Qué está diciendo él? No está hablando de la separación de personas. Está hablando de la profecía que iba a suceder en 2 días. Que él iba a quedarse solo en Getsemaní, en el momento más difícil. Pero después os sentiréis solos al vengaros, vosotros. Me dejaréis solo, muy pronto, no hay problema. Yo también os dejaré solos, me dejaréis solo por 2 días. Y yo os dejaré solos por 2000 años. ¿Qué precio, Pero tened paz, porque he vencido la prueba. Y vosotros también venceréis la prueba, el mundo del alma. Y entonces viene, para ti que no lo sabes, hace 12 años y medio, en 2012, el 21 de mayo, nació el Yo Quiero Una Iglesia, en el sentido de unidad, ya no es una iglesia. Y nuestro texto clave siempre ha sido Juan 17, 1 Corintios 13, Efesios 4, y en el hermoso Juan 17, que es el capítulo de la unidad. Efesios 4 y Juan 17. Dicen que la unidad está ligada
vinculada directamente a la perfacere, que es la perfección. La perfección está vinculada a la unidad. Alcanzamos la perfección a través de la unidad. Para concluir su enseñanza, Jesús miró al cielo y dijo en voz alta delante de todos los que estaban allí: ha llegado el tiempo de la inmortalidad. Miren qué hermoso, gente, ser dada a los humanos. Ya he concluido mi misión. Y ahora declaro que todos mis alumnos están listos, formados y preparados para cumplir su misión. Antes de salir del mundo, lo que más deseo ahora es la unidad de todos ellos. Así como el Creador de todas las cosas está encarnado en mí, que todos ellos sean, mira la profundidad, uno, solo, como Jesús y Dios son uno, solo, en esta carne. ¿Lo ves? No hay nada de Trinidad. Él está hablando de la encarnación del Padre que habita en él. ¿Vamos de nuevo? Así como el Creador de todas las cosas está encarnado en mí, que todos ellos, los alumnos, sean uno solo, como Jesús y Dios son uno solo, en esta carne. ¿Vas a ver a alguien pensando que es inteligente? Alguien está ahí escuchándome, pensando que es inteligente y diciendo así: pero, bien, capaz, solo en la cabeza de aquel, que Jesús iba a hablar de él como si fuera otra persona. Pues en este texto de Juan está exactamente así, y no una vez, sino varias veces Jesús hablando de él como si fuera otra persona. Hay un momento en que dice así Jesús y Dios, Jesús y el Padre. Es como si hablara de Jesús no siendo Jesús, porque él es solo una encarnación prestando ese cuerpo. ¿Ese cuerpo es suyo? Él está prestando ese cuerpo una vaca. Es una encarnación temporal. Es una manifestación temporal. Y el profesor Pablo sabía eso, porque Saúl escribió allí en Ivirim a los hebreos que Jesús es esa expresión, esa manifestación, esa teofanía mayor divina. ¿Es eso? Sí. Incluso más, porque cuando él dice Jesús, Jesús es más que un nombre, es su cualidad. Exacto. Pero la mayoría lo ve de forma muy pequeña. Mira lo que él dice: voy a protegeros de todo mal. No, os protegeréis del tamiz. Porque ellos también necesitarán vencer al mundo, como yo vencí. Claramente, Jesús en la despedida dice: no os voy a proteger. Y todo esto lo declaro y deseo para todos los muchos. Nuevos alumnos que llegarán. En su Biblia está claramente él diciendo: no solo vosotros aquí, sino que deseo la unidad de todos los otros que aún van a llegar. Y que todos sean uno, como Dios y Jesús en este cuerpo. Eso es hermoso. Todos sean uno, equivocado. Como Dios y Jesús son uno en este cuerpo. Porque si ellos están unidos en un solo cuerpo, el mundo será convencido de la verdad que ellos enseñarán. Entonces, si aún no lo has entendido, lo voy a revelar ahora. Porque el mundo será convencido de la unidad al revelarse. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen. En la educación de un hijo, sí, el padre dice, puedes hacerlo, y la madre dice no, o viceversa, la educación falla. Si un jefe gerente dice, puedes hacerlo, y el otro dice no,
La ejecución falla. Cuando entre nosotros, en el ex, alguien está causando problemas por ego, creando conflicto por ego, si logra encontrar en las venas del ex, en las arterias del ex, alguien que al ver el mismo espíritu de contienda nunca será convencido ni persuadido de su error. Pero si toda la escuela y si todo el mundo se vacía, él se une. Él se sentirá solo en su error y tendrá que o cambiar, arrepentirse o irse y revelarse. Entonces la unidad lo revela todo. La unidad es el propio creador. ¿Por qué la unidad es perfección? ¿Por qué la filosofía ex nació del yo quiero una? Iglesia, la gran oración de Jesús en Juan 17. ¿Por qué? Porque Jesús será homo, humus, hombre, y él aquel era Dios. Nosotros somos solo hombres, evolucionando hacia teléfono. ¿Sabes qué es iglesia? Iglesia, EKK, de eclesia, ed, de educación estelesia. Son 3 prefijos sinónimos. Fecha límite de entrega del día. De educación, EKK. De iglesia y ex. De ahí surgió el ex. Muchos alumnos del ex, allá por 2012, 2013, 2014, 2015, pensaron así, aquí ha cambiado tanto. Que él creó filosofía es que no tiene ningún vínculo con lo que fundó. Siendo que quiero una iglesia. Es lo mismo que ex. Educación es sacarte hacia afuera. Iglesia es sacarte hacia afuera. Y ex es sacarte hacia afuera. Es destacarte, santificarte, diferenciarte. Lo mismo. ¿Por qué me detuve a hablar todo esto? ¿Por qué? ¿Qué es la iglesia? Ninguno de ellos tenía la capacidad de sustituir a Jesús. Ni una palabra, ni sabiduría, ni fe. Ninguno, por más que tuvieran atributos. Por sí solos. 2 o 3. 5, 7, 12. 120. No podrían sustituir a Jesús. Solo que, si todos fueran uno, en un solo cuerpo, podrían convencer al mundo. Entonces, esta es la iglesia. La iglesia es la presencia de Dios en la ausencia de Jesús. La iglesia es la presencia de Jesús en un cuerpo plural. Si ese cuerpo tiene problemas, si las personas deciden hacer las cosas solas, sin el cuerpo, no están logrando sustituir a Jesús. Entonces, quien no puede amar a las personas y asistir a una escuela y soportar a las personas con amor y caminar junto con las personas y perdonar y tolerar y entender, no estás cumpliendo el papel para reemplazar a Jesús. Él se fue y pidió que ustedes lo sustituyan. Y la sustitución se da con la unidad de todos, nosotros. Que quede claro la magnitud de la importancia de la iglesia. ¿Y qué es una iglesia? Que no es un templo, sino la unidad de todos. ¿Entiendes esto? Sí, Entonces, este cuerpo que se une para sustituirlo, se encontrará con él. No, su regreso después de 2000 años. Y ahora los dos están listos para
un solo rebaño y un solo pastor. ¿Entiendes esto? Estamos haciendo escuela. ¿Qué es la escuela de la sustitución? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la sustitución de Jesús en el mundo. Por lo tanto, estar en contra de la iglesia, estar desiglesiado, está equivocado, completamente mal, porque nos desiglesiamos del templo, pero no de la iglesia. Como dice mi antigua canción, 12 años, no se puede desiglesiar la iglesia, porque nosotros somos sus sustitutos. Que sean llevados a la plena unidad. El hombre Jesús ya estaba, y él está hablando de él de nuevo en otra persona. Como otra persona. En el gran plan, antes de la creación del mundo. Y deseo que todos ellos sigan mis pasos y vean la gloria inmortal. Como dice la Biblia, vida eterna. Como yo, la gloria de la vida eterna. ¿Quiere decir que todos ellos, que también están en el gran plan atemporal, antes de la fundación del mundo? Y aquí, después de muchos capítulos, finalmente concluye la enseñanza. La enseñanza de la mesa incluyó simplemente todos esos capítulos, todos esos detalles. Desde allí, él no se preocupe su corazón hasta aquí, todas las recomendaciones, despedidas y aún esta declamación final de Juan 17 pública, una declamación de unidad. Es decir, ¿cómo es que él concluye su enseñanza? Quiero que todos ustedes sean uno. Esto es amor. Él habla mucho de amor en el capítulo anterior, ¿verdad? En los 2 capítulos anteriores dije, aménse. Esta es la nueva Biblia. La nueva Biblia que hago ahora, que creo ahora, que os dejo, es que se amen como yo os he amado. Y, en el último, en la declaración pública, la declaración y aclamación es unidad. Entonces, ¿cuál es el verdadero amor? Hoy todo el mundo dice que ama, pero es un amor sin totalidad. Y amor sin totalidad no es amor. Recuerden bien la revelación de que es Padre nuestro y no Padre mío. Recuerden bien que se haga su voluntad y no la mía. Cada vez que un cristiano, involucionado, reza el Padre nuestro, simplemente se está condenando porque el Padre nuestro rezado. Es la afirmación comprobada de que la voluntad de Dios es la que tiene que hacerse y no la nuestra, y no la suya. Entonces, ahí cometen el absurdo de rezar varias veces el Padre Nuestro, en contra del propio Padre Nuestro, pidiendo cosas para sí mismos, siendo que el propio Padre Nuestro habla de lo nuestro, del todo, de lo plural, de la unidad, y de bendiciones de la totalidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bendiciones de la totalidad, no bendiciones particulares. A partir del capítulo 18, comienza el camino de la crucifixión. Terminando esta declaración pública para que los judíos pudieran entenderlo, Jesús salió con sus discípulos y cruzó el valle de Cedrón. Al otro lado había un olivar, donde entró con ellos. Este lugar del olivar es el lugar que Jesús prefería para hacer reuniones como escuela con ellos. Entonces, cuando él hacía reunión pública, Éxodo con X, Térica, era allí en el patio del templo o en las casas. Pero cuando era Éxodo con S, entre ellos, para enseñar a sus discípulos más cercanos, era en ese olivar. Jesús amaba estar allí. Y había alguien que estuvo allí muchas veces con él, sabía que probablemente él estaría allí. ¿Quién? Judas. Judas, sabiendo del lugar donde Jesús muchas veces se reunía, fue hasta el olivar, llevando consigo a muchos policías enviados por los líderes del templo con antorchas y armas.
Los policías esposaron, es decir, ataron, a Jesús. Y lo llevaron exactamente al sacerdote Caifás, aquel que había profetizado. ¿Recuerdas? En el templo que Jesús necesitaba morir por Israel. El mismo que profetizó es el mismo que está haciendo cumplir. ¿Quién es el que envió a los policías con antorchas y armas en las manos? El mismo que profetizó. Y así es como lo hacen hasta hoy. En nombre de Jehová, dijo Caifás, este hombre va a morir. Así dice el Señor. Por esta nación, para que esta nación se salve. Aleluya. Y ahora él manda a los policías allí para ejecutar el cumplimiento de la profecía. ¿No es triste? Yo deseo y realizo diabólico. Juan narra que, por ser conocido del sacerdote, consiguió acceso al patio de la casa del sumo sacerdote a través de una joven que trabajaba allí. Y así, Pedro y Juan lograron quedarse allí por un tiempo. Y, como se revela en la Biblia original, el códice, Pedro no negó a Jesús 3 veces, pero mintió como espía para poder permanecer allí, lo más cerca posible de su maestro, con su conciencia pesada, porque no logró vigilar y proteger a Jesús en el momento más difícil. Joao declara que cuando Jesús fue arrestado, era una noche muy frío, al punto que los soldados y ellos, Juan y Pedro, tuvieron que hacer hogueras para calentarse. Todo esto empeoró aún más la tortura que Jesús sufrió allí dentro del Sanedrín de la Biblia. ¿Te lo imaginas? Lo sabéis, ¿verdad? Muy bien, lo que es una herida abierta en el frío. Entonces, muy probablemente, no sé si tienes esto en mente, porque vemos los cuadros de la crucifixión, las películas, Jesús siempre está en un día soleado. Pero hacía frío. Mucho frío cuando Jesús fue crucificado. Y estar apenas con una toallita, un paño, los órganos sexuales. En el frío, siendo torturado con la espalda desgarrada, hace las cosas aún más difíciles. ¿No es así? Profesor, Ser torturado en el calor es terrible, ahora en el frío. cualquier abertura en la piel interfiere con la termorregulación del cuerpo. Cualquier abertura. ¿Ves? Entonces, ahí está. Sabemos lo que es cortarse en el frío, lo que es cortarse en el calor. Y en el frío siempre es peor. Y poca gente. No sé si alguien ya se ha dado cuenta de esto, si alguien ya ha dicho esto, pero poca gente se da cuenta de que Juan nos revela que hacía mucho frío. Todo esto empeoró esta tortura que sufría allí dentro. Y ya en la primera pregunta, en el Sanedrín, Jesús, al contrario de lo que dijeron los otros evangelios, Jesús respondió, porque es interesante, los otros evangelios dicen que Jesús se quedó callado. O respondió, tú lo dices, pero aquí no. Juan, que era más cercano, que es el único que tenía acceso a través de la muchacha al patio, quizás incluso logró quedarse en una ventana, ¿no? Él tenía acceso, conocía a personas de allí dentro. Y Juan logró saber lo que realmente ocurrió allí dentro del Sanedrín. Vamos a ver. En la primera pregunta, Jesús responde al líder principal del templo, diciendo, ¿quieren saber lo que enseñé? Ustedes saben todo lo que enseñé. ¿Por qué no preguntan a los que me escuchaban, a los que me oyeron? Es interesante aquí, ¿no? Ellos le preguntaron a Jesús qué era exactamente lo que enseñabas. Y Jesús no va a responder, porque conoce la intención de ellos. Ellos saben todo lo que él enseñaba. Entonces, ese teatro, para conseguir pruebas para incriminarlo. Jesús no iba a corroborar para darles material.
Entonces uno de los policías le dio un puñetazo en la cara, diciendo, ¿así es como respondes al sumo sacerdote? Ya, sangrando. Jesús respondió, solo dije la verdad. Y si dije la verdad, ¿por qué me golpeaste? Allí fue de Caifás a Anás, todo familia, no nepotismo religioso, hasta que lo llevaron al pretorio. Ya estaba amaneciendo, y, para evitar la contaminación ceremonial, hasta allí están obedeciendo la Biblia, matando a un hombre inocente, el más justo de todos los hombres. Y en ese asesinato, recuerdan evitar la contaminación ceremonial, según los dogmas bíblicos. Eso es lo que es importante para ellos. Los judíos no entraron en el pretorio, pues querían participar de la Pascua. ¿Creéis que Pilatos quería hacer el juicio? El pretorio es como si fuera una casa blanca, como si fuera Brasilia, el Palacio de la Alborada, el Planalto, lo que sea. Una casa del gobierno. Y ese pretorio era para tener allí un juicio de pie, y, cuando fuera a golpear el martillo, Pilatos se sentaría y daría el veredicto. Pero aquellos que lo acusan, que son los sacerdotes, deberían sentarse frente a él. ¿Creéis que los líderes religiosos obligaron a Pilatos a juzgar a Jesús con ellos? ¿Afuera? Probablemente hayas visto muchas películas de Jesús donde Pilatos conversa adentro, luego sale así en un segundo piso y entonces mira hacia abajo y Jesús. ¿Os acordáis de esa escena, verdad? No es exactamente así como sucedió. Lo que ocurrió fue que esos líderes arrogantes, diabólicos, obligaron a Pilatos porque era el día sagrado y estaban preparándose para no contaminarse y poder realizar las ceremonias del templo, no podían participar en el juicio. Entonces pidieron, debido a su religión, no entrar en el pretorio, y obligaron a Pilatos a tener que salir del pretorio cada vez que tenía que hablar con ellos. ¿Ves cómo el sistema religioso manda en el sistema político? Es terrible, ¿no? Pueden matar, pero es contaminación estar allí en el juicio, porque querían participar en la Pascua. Para ellos, la Pascua era importante. La Pascua era importante. En el pretorio, Pilatos, líder político pagano, preguntó a la dirigencia religiosa por ¿qué me trajeron a este hombre? Juzguen ustedes de acuerdo con su Biblia. ¿No es vuestra Biblia vuestra constitución? Entonces juzguen ustedes. ¿Por qué me lo trajeron? Me están molestando. Tengo tantas cosas que hacer. Juzguen ustedes. Los líderes religiosos exclamaron, te lo entregamos por respeto a las leyes romanas. Y porque ya ha sido considerado criminal según nuestra Biblia, que es nuestra ley. Entonces Pilatos preguntó a Jesús. Pilatos entró de nuevo. Pilatos tenía que salir y entrar. Entró de nuevo en el pretorio y preguntó, ¿qué has hecho de malo? Jesús, siendo aclamado rey de los judíos, vas a entender esta parte hoy. Mira esto aquí, siendo aclamado rey de los judíos, fue entregado por sus propios líderes religiosos. No puedo entender. Gente, es lo siguiente, es como si llegaran y pusieran a Lula o a Bolsonaro para ser arrestados por los propios pastores y sacerdotes del país. O peor, es como si Pilatos fuera entregado, o César, por los propios sacerdotes. Paganos, romanos. Él estaba tratando de entender cómo es que eres rey y eres entregado, denunciado, delatado por tu propio pueblo. ¿Qué ha creído usted? ¿Te entiendes? Relatado por aquellos mismos que deberían coronarte. Los sacerdotes son designados por él, es decir, deberían protegerlo. Y mira, la respuesta de Jesús.
Es ahora cuando vas a entender la famosa frase mi reino es de este mundo. Este es el contexto. Mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? La prueba de ello es solo mirar a tu alrededor, Pilatos. ¿Ves algún soldado para defenderme? ¿Algún ejército? ¿Qué, rey? Soy yo. ¿Quién no tiene un ejército afuera para defenderme? ¿Entendiste? Entonces él dijo, mi reino no es de este mundo. Ahora entendiste lo que significa mi reino no es de este mundo. Porque si lo fuera, todo rey tiene un ejército que lo defiende de golpes militares, de golpes religiosos. Si hay sacerdotes queriendo dar un golpe, solo el ejército debe actuar, derribar a los golpistas y mantener el orden. Entonces, rápidamente, con un argumento muy sabio, él respondió y convenció a Pilatos. Pilatos lo miró directamente a los ojos y dijo, es verdad. Tiene todo el sentido. Solo con esa respuesta de Jesús, Pilatos ya entendió, los mentirosos están afuera. Verás, con una sola pregunta, porque generalmente, ya sabes, la tendencia es caer sobre la cabeza del acusado. Pero solo con esa pregunta, él dijo, ahí está, son mentirosos. Porque él era acusado de querer dar un golpe, ¿verdad, profesor? Sí, ¿dónde está el golpe? ¿Qué golpe? ¿Qué golpe militar es este que no tiene nada? ¿No es hermoso esto, gente? Es muy hermoso, ¿verdad? Entonces, Pilatos dijo, aún así, por respeto, te llamaré rey, porque te consideras un rey. Entonces Jesús vio la sinceridad de Pilatos y dijo, sí, para eso yo nací, para traer el reino. Esa es la verdad. Ahora, mira qué interesante. Nadie conversó más con Jesús que Pilatos. Ni con Anás, ni con Caifás, ni con Herodes. Nadie y Jesús no daba conversación. Ningún liderazgo poderoso. Pero con Pilatos fue una conversación larga. Porque él vio la sinceridad, como siempre he dicho. En la Biblia original, el códice, la sinceridad de Pilatos. ¿Recuerdan? Sí. Entonces, voy a volver aquí, mira. Es eso mismo. ¿Ves? Él confesó que él es el rey de arriba, el reino del reino superior. Yo soy el rey. Curioso que, para los demás, él no confesaba, pero aquí dijo, yo soy el rey. Soy el rey de arriba. Esa es la verdad. Entonces, cuando él dijo, esa es la verdad, entonces bajó. El espíritu universitario en Pilatos, la verdad relativa, y dijo, ¿verdad? ¿Qué verdad? Cada uno tiene su verdad. Bajó. El tono universitario. Todo iba muy bien. Todo iba muy bien, ¿verdad? Entonces, Pilatos salió del pretorio, que es el castillo, la casa política, y preguntó a los religiosos afuera. Mira allí, los santificados allí. No veo ningún crimen en este hombre. Sin embargo, según la costumbre de ustedes, debo liberar a un prisionero con ocasión de vuestra fiesta religiosa, Pascua. ¿Quieren que suelte a Jesús? Mira induciendo. Él aún aprovechó para inducir. Vuestro rey. Y aún nos provocó, porque, digamos así, ya que ustedes son mentirosos, están orquestando, él se dio cuenta de todo, ¿verdad? Están conspirando contra este hombre. Ahora voy a provocarlos. Vuestro rey. Y se quedó así mucho tiempo. Vuestro rey, ya verán. Y cada vez que decía eso, imagina el tamaño del odio. La furia de aquellos hombres afuera, ¿verdad? Esos fueron preparándose para el culto de Pascua. Dios se estaba usando de él para condenarlos aún más. Ahí, mira. La liderazgo religiosa judía gritó, no. Suelten a Barrabás, pero a Jesús no. Es decir, para mostrarle a Pilato lo
cuanto Jesús merecía la pena de muerte. Es decir, para soltar a Barrabás, un ladrón asesino. Y no Jesús. Y, al contrario de lo que dice el sistema religioso, Pilato, líder político, pagano, intercedió varias veces por la vida de Jesús. Pero el liderazgo del templo y de las iglesias seguían pidiendo su pena de muerte. Llegamos a Juan 19, que no debería haber sido subdividido por continuación. Entonces, Pilato, con tristeza, mandó azotar a Jesús conforme a la ley. Vio que no había manera y mandó azotar. Pero mira su plan. Los soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron en su cabeza, humillándolo. Lo vistieron con una capa de púrpura, para mostrar que realmente es rey. Pero la corona era de espinas. Y acercándose a él, decían: «Salve, rey de los judíos». Y le golpeaban con violencia en el rostro, sacando mucha sangre. ¿Para qué hizo eso Pilatos? Quizás, sangrando aún más. El pueblo religioso, al verlo, quedaría satisfecho, disipando su ira. ¿Entiendes? Él hizo todo eso que pensó, después de darle una buena paliza a Jesús, ya que no había otra opción. Primero intercedió. Lo dejamos ensangrentado y ellos van a parar, ¿no?, con esta locura. Después de verlo humillado, con la corona, con el manto, mucha sangre. Él preguntó: «Miren, él ya ha sufrido mucho y sigue sin encontrar una acusación legal para la pena de muerte». No, hay una pena de muerte aquí. Pero, al verlo, los líderes de las iglesias y algunos guardias del templo gritaron: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Pilatos respondió: «Ya he dicho, ¿no hay base constitucional para pena de muerte? Si quieren hacer esa maldad, háganlo ustedes». Y entonces se irritó y ya estaba a punto de sentarse en la silla, que, cuando se sienta en la silla, viene el veredicto. Cuando iba a sentarse para decir: «Háganlo ustedes», los dirigentes de la época gritaron con una artimaña maligna: «¿Sabía usted que él se dice hijo de Dios? Solo esto ya es motivo, según nuestra ley, nuestra Biblia, para matarlo». Al oír eso, Pilatos se puso curioso. De nuevo, Pilatos entró. ¿Cuántas veces tuvo que salir y entrar Pilatos para hablar con esta gente? Entró en el pretorio para conversar con Jesús. En particular, temeroso de cometer alguna ilegalidad, algo que fuera inconstitucional. Dentro del palacio del gobierno, le preguntó a Jesús: «Están diciendo que, además de rey, te dices hijo de Dios». Entonces Pilatos, sin entender mucho, preguntó: «¿De dónde vienes?». Es decir, induciendo a Jesús a abrir el tema espiritual, porque ya había dicho que el reino era de arriba, no tiene, y quería saber si Jesús iba a hablar de su religión, de su fe, no sé. Pensó: si Jesús tiene una religión nueva, ¿creó alguna idea nueva? Él va a decir que vino del cielo. Vamos a ver qué va a decir. Pero Jesús no respondió. ¿Te niegas a hablar conmigo? Tengo autoridad para liberarte ahora mismo. Revelaré. Aquí vemos uno de los grandes momentos, entre otros, en que Jesús podría haberse salvado. Pero se entregó por nosotros, murió por nosotros. Él quiso morir, necesitó morir. Una antigua clase mía, Jesús, se suicidó. Y cuando dije eso, los pastores vinieron contra mí, diciendo: ¿recuerdan en esa época? ¿Cómo se puede decir una herejía tan grande como esa de que Jesús se suicidó, siendo que la Biblia dice que Él se entregó por nosotros? Solo aumenta las similitudes entre Jesús y Pablo. Ahora, una revelación de nuevo de Jesús a Pilatos.
Jesús respondió, has dicho bien. Tengo autoridad para salvarte, pero esa autoridad viene del Creador a ti, Pilatos. Ahora te digo, Pilatos, escucha bien. Los líderes religiosos que me entregaron a ti serán los verdaderos culpables de mi muerte. Mira que, cuanto más Pilatos intercedía por él, queriendo salvarlo, entonces Jesús dijo, después de un momento de silencio, él dijo, escucha bien, te digo, Pilatos, los líderes religiosos que me entregaron a ti serán los verdaderos culpables de mi muerte. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque veía a Pilatos desesperado, siendo un juez, confundido, que entraba en el pretorio, salía del pretorio, entraba en el pretorio, salía del pretorio, y viendo esa escena que no terminaba, Jesús miró y dijo, veo que estás un poco perturbado, estás cansado, ¿verdad? ¿Estás preocupado por condenar al inocente? Tranquilo, no eres tú quien me va a matar. Los verdaderos culpables son ellos. ¿Sabes lo que veo aquí de espiritual? Es tan espiritual, todo esto, es tan divino, esta escena, que incluso el hecho de que ellos elijan quedarse afuera es de Dios. Porque si ellos estuvieran allí, Jesús no habría tenido esta conversación con Pilatos. El hecho de que se quedaran lejos por la ceremonia de la Pascua le dio a Jesús la libertad de conversar en secreto. Todo es tan perfecto, tan conectado. Eso no es. Ahí, cuando Jesús dice eso, limpia su alma. Porque sabéis que Pilato tiene el cliché que todo el mundo repite. Se lavó las manos igual, Pilato, como si Pilatos fuera así. Pero, en realidad, fue Jesús quien limpió su alma. No fue él quien se lavó las manos. Jesús es quien limpió su alma y le dijo, tranquilo, Pilatos. Ahora, un poco más aliviado al escuchar eso, en lugar de condenarlo aún, quiso liberarlo de nuevo. Mira que, después de que alivia el corazón de Pilatos, Pilatos podía decir así, entonces está bien, si la culpa no es mía, voy a ejecutar. Aún así, él quedó más convencido, todavía. Eso prueba la sabiduría de Jesús. La propia Sofía en carne. Porque mira la sabiduría de Jesús. Como juega muy bien al ajedrez. Él gana la amistad del juez. Él gana al gobernador a su lado. Contra ellos. No es así. Él lo demuestra rápido, te lo digo. Él lo demuestra en pocas palabras, eso. ¿Lo perciben? Es hermoso, ¿verdad? Si liberan a Jesús, ahora apelaron, denunciaremos al emperador César. Pues él afirma ser nuestro rey. Mira cómo tenían las cartas, todas, listas. Ellos tenían la carta del Hijo de Dios. Sabían que él dice que es Hijo de Dios. Y ahora tenían la carta. Ahí está la última carta, ¿verdad? La carta que llega al emperador César. Porque nadie podía ser rey en Israel si Israel era una colonia de Roma. ¿Cómo es que Israel, siendo colonia, va a tener rey? Y es un argumento interesante. Y cuando levantaron ese argumento, sacudió a Pilatos. Entonces Pilatos pensó, vaya, ahora. Pero no es que se convenciera de ellos. Vio cuán malvados y conspiradores eran. Cuán malvados eran. De eso, Pilatos estaba totalmente seguro. Gríbela. El principio era la palabra, y la palabra era Dios.
cuán hipócritas son, ¿se dan cuenta? Convenientes, interesados, asesinos y profetas, ¿por qué? Ellos mismos esperaban al Mesías que los liberara de Roma y que se declarara su rey. Pero, como Jesús fue contra el templo y contra la Biblia, ahora se hacían obedientes y leales a César. Qué falsos son, ¿verdad? Ellos mismos comenzaron la guerra en el 66, los Zelotes, dando un golpe militar. Dieron un golpe militar. Querían al Mesías a favor del templo y contra Roma para liberar a los romanos. ¿Cuántas veces estuvo Jesús en el patio del templo? Y ellos preguntaban, ¿nos liberarás? ¿Por qué no nos liberas de los romanos? Y ahora son leales a César. ¿Cómo? Puede la conveniencia, ¿verdad? Entonces les pregunto a ustedes, ¿ha cambiado algo hoy? Hoy es lo mismo. Es la religión de la conveniencia, la fe de la conveniencia. Entonces, en el Gábata, arameo, silla de juez, en el pavimento de piedra, Pilatos se sentó cerca del mediodía y dijo, para provocar de nuevo, he aquí, el rey de ustedes. Hice de todo para salvarlo de sus manos, pero ustedes apelaron incluso a César. Entonces, lleven a Jesús con ustedes y ejecuten, conforme a vuestra ley. Que ahí ya no había más que hacer, ¿verdad? Sábado, veredicto. Pero lo llamó rey. Entonces, los soldados se encargaron de Jesús. Comienza la crucifixión. Jesús lleva el signo de menos, nuestras deudas. Pecado significa deuda, signo negativo. No cadalso y no en la cruz. El cadalso salió del Gólgota, calavera, y crucificaron a Jesús. Pero, cumpliendo la orden de Pilatos, colocaron una placa clavada en lo alto de la cruz, la 10ª, con la siguiente inscripción: XPTO, Jesús, el Rey de los Judíos, en 3 idiomas firmados, delta, arameo, latín y griego. Ahora viene la parte que más me gusta. Juan narra que al ver esa placa, los líderes del templo se indignaron con Pilatos y dijeron, ¿por qué escribió el rey de los judíos? ¿Por qué no escribió, al menos, que él se consideraba rey, pero que no es rey? Pilatos los miró y dijo: lo que he escrito, yo escribí, y punto final. Porque con la autoridad que el cielo le había dado, él reconoció al rey. Eso, cleris, ¿qué sucede? Hoy, en las iglesias, toda la teología demoniza a Pilatos. Porque se necesita crear la historia de que los romanos mataron a Jesús, entonces teniendo que culpar Granada. Pilatos pasa a ser el Cordero Pascual, pasa a ser la expiación. Pilatos necesita ser el demonio. Pero la verdad es que, cuando Pilatos hace todo esto y termina de esta manera, aquí, él simplemente reconoció a Jesús como el Mesías, como Salvador y Rey. Él reconoció lo que los judíos, su pueblo, no reconocieron. Es otro pagano, líder, de hecho, el líder más alto y poderoso, reconociendo a Jesús. ¿No es así? ¿Sabes que después hay soldados que también lo van a reconocer? Hablando de ellos, 4 soldados tomaron las ropas de Jesús y las dividieron en 4 partes. Mira, 4 evangelios, Yod-He-Vab-He, cubo, uno para cada uno de ellos, probando solo la túnica. Y de la túnica echaron suertes para ver cuál de los 4 se quedaría con ella. Cerca de la cruz estaban su madre, su hermana, María, y María Magdalena. 3 también. Debéis recordar en la Biblia de Naukoth que mencioné que toda la escena de la crucifixión está firmada en delta. 9 de la mañana, mediodía, 3 de la tarde y
6 de la tarde. Y si observas, hay más, porque el mediodía es exactamente cuando se da el veredicto. Cuando él dice, entonces, comience la crucifixión, es mediodía. Es increíble, ¿verdad? Todo firmado en 3. 3 personas en la cruz, 3 idiomas, todo firmado en 3. Y aquí lo tenemos. Entonces, María, madre de Jesús, María, su hermana, y María Magdalena. 3, MS, ¿verdad? 3 Marías. María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre allí cerca de ella, Juan, el autor de este libro, le dijo, cuida de mi madre. Porque debía estar destrozada, ¿verdad? Y sabes que Jesús murió mucho tiempo después, horas después. Pero él no quiso que su madre viera todo aquello, porque ella estaba sufriendo mucho. La Biblia no menciona detalles de cómo estaba sufriendo, pero lo sabemos, es obvio. Entonces, Juan llevó a María a casa y eso está escrito llorando contra su voluntad. Quiero decir, los originales, Jesús, aún en la cruz, pidió, llévala de aquí. En tu Biblia estará así, que él miró a Juan y dijo, ahí está tu madre. Y miró a María y dijo, ahí está tu hijo. Pero no es eso. No tiene lógica que alguien en la cruz diga eso. En realidad, lo que se está diciendo en los originales es, lleva a mi madre a casa, para que ella no vea todo esto. Y al final está escrito. Y justo después, Juan la llevó. María a casa. Hermoso, ¿verdad? ¿Sabes que Jesús murió? Tiempo después, agonizando. Vamos allá. Revelaré. Os dije que la pena de muerte a través de la crucifixión era muy común. Hay gente que piensa que Jesús no salvó por causa de la cruz, porque era exclusiva de Jesús. No, la crucifixión era la pena de muerte de los romanos. Muy común, como, por ejemplo, el ahorcamiento en la Edad Media o decapitación en otros tiempos. Y los crucificados morían generalmente a través de ¿qué? Hemorragia, animales, feroces por la noche, o por la espada de los soldados. El mayor motivo de muerte son los animales feroces por la noche. Por eso Jesús va a expirar, que ya vamos a ver. Y, como siempre revelamos, no lo olviden, lo que más dolió a Jesús no fueron los azotes, las espinas y la cruz, sino la ingratitud de su propio pueblo, que nunca lo entendió. Para que no te quedes ahí, haciendo esa cosa del vituperio, del vilipendio, del aposdei, del flagelo, del sacrificio. Jesús nos compró con sangre, muerte y cruz, y queda esa escena terrible. Es terrible, la escena, es triste, la escena, pero no por eso. La ingratitud, el sufrimiento, el dolor que Jesús tuvo, es mucho mayor en el corazón. Porque, si fuera por sufrimiento, los ladrones que estaban a su lado también sufrieron. Y sufrieron aún más, porque no pudieron tener la divinidad de decir me rindo, me entrego, quiero desencarnar ahora. Tuvieron que morir hasta la última gota. Estando aún vivo y colgado en la cruz, tuvo sed. Después de mucho tiempo que María se fue. Pero le dieron una esponja empapada de vinagre en la punta de una vara. Su Biblia dice caña, llevándola hasta sus labios. Cuando el hisopo, que es esta hierba medicinal empapada de vinagre, tocó sus labios, justo después de que tocó, Jesús exclamó para no ser devorado por la noche por animales. Entonces, ¿por qué se entrega? ¿Desencarnar? Para evitar ser devorado por los animales. Porque si no, no tendría el cuerpo para la resurrección allí, en las apariciones. Podría resucitar con todo el poder, pero tenía más sentido que fuera así,
para no generar toda una sobrenaturalidad innecesaria. Entonces, manteniendo el cuerpo solo 3 días, resucitaría, y para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, que decían que su cuerpo permanecería intacto hasta sus huesos. Entonces, él mismo desencarnó, respiró, para no ser víctima de animales, por la noche. Y también porque sabía, ya verás, que los líderes religiosos querían mucho robar su cuerpo. Y que los líderes religiosos tenían espías pagados, muy bien pagados allí, soldados pagados, para en cualquier momento llegar allí, terminar de matarlo con una lanza, con una espada y llevarse su cuerpo. ¿Por qué? Para deshacerse de Jesús de una vez por todas y evitar que hubiera una procesión sobre su cuerpo. O cualquier otra cosa, o que lo robaran de la cruz, como dice el Corán. Para que se creara la prédica de que él sobrevivió y ocurriera otro milagro. Jesús logró ser liberado por los ángeles de la cruz. No puede suceder nada de eso. Jesús, ya sabiendo que estaba, Jesús ya veía allí, a su alrededor, veía gente queriendo matarlo. En la cruz no mueres, te quedas allí torturado, tardas en morir. Son solo clavos en las manos y en los pies, gente. Lo más triste allí son las espaldas, abiertas, desgarradas. Pero, ¿entiendes? Solo que le dan esto aquí a él, y vamos a entender por qué este sorbo es tan terrible. Y él dice justo después de que el sorbo toca su boca, él grita: ahora, la deuda está pagada. Pecado es error, es deuda, matemáticas de Dios, soteriología. Perdonad mis deudas, perdonad mis errores, pecado. La palabra perdonar y perdón significa pagar, deuda. Entonces, él dice, está consumado, que es el perdón de los perdones. Y entonces tu cabeza cayó, se inclinó, y tu espíritu salió. Desencarnó, muriendo Jesús en ese preciso momento. Revelar el alcance. Era una hierba medicinal para la preparación de cadáveres, además, tantas otras utilidades. Pero aquí el vinagre, la mirra y el golpe son narcóticos para aliviar un poco el dolor de quien está muriendo. Porque estaba permitido, por ley, que las mujeres judías dieran a los condenados esta química narcótica en el momento final. Y presta atención a la narrativa que aquí no está dicha. ¿Quién dio? Entonces, se sobreentiende que fueron los soldados quienes tomaron la caña y la llevaron a los labios para alcanzar la boca de Jesús. Pero quienes pueden haber pedido esto por la ley son las mujeres que estaban allí. Porque probablemente María se fue, pero María Magdalena no lo hizo. La hermana de María no se fue, Juan continuó allí. Todos ellos continuaron allí. Juan debe haber llevado a María a casa y regresado. Porque la Escritura dice que todo está cerca. La crucifixión está cerca de la tumba y la tumba estaba cerca de casa. Está bien claro, todo estaba cerca. Ahora escucha lo que voy a decir. ¿Por qué es entonces que Jesús expira? Cuando siente el vinagre, la hierba medicinal y el sopo. Oh mirra. Porque esto aquí es para entorpecerlo a él. Dejarlo drogado. Y drogado, él no podría tener la sobriedad para pronunciar las palabras finales. Corrió el riesgo de que le rompieran la pierna, ya lo verán, o de que lo mataran, o de morir de cualquier otra forma, sin concluir su misión con la palabra. Entonces, antes de que perdiera el juicio por causa de la droga, en el momento en que tocó el vinagre, que iba a perder su juicio, él dijo, está pagado. La última palabra que logró decir, con raciocinio, con juicio, con sobriedad. ¿Entiendes ahora? Difícil entender estas partes, ¿verdad? Ahora lo estás entendiendo. Vamos más allá.
Los líderes del templo. Acompañando. La crucifixión desde lejos. Entonces, entendemos que se permitía que las mujeres judías dieran a los condenados. Esa química entorpecente en el momento final. Y es importante decir que, necesito decir esto, muchos ven esto como una provocación más. Además del manto de púrpura, de la corona de espinas, es una provocación más. ¿Quién es? Tome vinagre. Pero no es solo eso. Hay algo más que acabo de revelar, ya está revelado. Ahora, volviendo, los líderes del templo estaban acompañando todo esto desde lejos. ¿Puedes imaginar la celebración de esos líderes? Días antes, supieron de Lázaro resucitado. Días antes, fueron llamados Satanás, el diablo que vino para matar, robar y destruir. No fue así. Sí. ¿Podéis imaginar la alegría del vicario? ¿Qué esos líderes estaban teniendo? La celebración. Y mira, solo la trampa. Pidieron a Pilato antes del día sagrado, del sábado. Para ellos, que las piernas de Jesús fueran quebradas y su cuerpo fuera bajado de la cruz. Mira lo que estoy diciendo. ¿Por qué creéis que tenían que romper las piernas de Jesús? ¿Por qué? Primero, la Escritura decía que el Mesías no tendría sus piernas quebradas, ni un solo hueso. Para callar la boca del hereje, Jesús, querían romperlas para probar cuán humano era y que no era el Mesías. Nada de eso. Pero ¿sabes cómo actúa Dios? Dios hace cosas increíbles. Entre los 72 discípulos, había 2 muy poderosos, que eran miembros. Es como si tuviéramos aquí a un exalumno que es miembro de la Corte Suprema Federal y otro que fuera gobernador, senador. Escucha. Pero, por orden de Pilatos, a petición de Nicodemo y José de Arimatea, los soldados rompieron las piernas de los 2 crucificados al lado de Jesús, a la izquierda y a la derecha. Pero no rompieron sus piernas. Y, en lugar de eso, solo para hacer un teatro, perforaron el costado de Jesús con una lanza. Y testigos dijeron, dijo Juan, que salió sangre y agua. Es decir, sacaron al primero, rompieron las piernas. Sacaron al segundo, rompieron las piernas. Pero a Jesús solo le perforaron el costado. Era un teatro montado. ¿Por qué lo perforaron? Simplemente, para obedecer la orden de Pilatos, a la petición de Nicodemo y José de Arimatea de que no rompieran sus piernas. Ahora te voy a revelar una cosa. ¿Revelar? Evolutio. ¿Qué es lo que significa evolución? El pergamino es el mismo. El pergamino es el mismo. Otro papel. Pero los ojos son otros. Ni en la Biblia del original Codex tiene estas revelaciones aquí que estoy entregando, y este que voy a entregar ahora, ni en la Biblia del original Codex. Pero es posgrado, ¿no? Entonces, escucha, ninguna iglesia, ningún teólogo va a decir nada de esto aquí, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es el don de Dios. Así, mira. ¿Por qué perforaron el costado de Jesús? No había esa costumbre. No hay por qué hacer eso. Eso es una constatación de muerte. Solo para que los jueces o los acusadores estuvieran tranquilos y seguros de que el criminal acusado realmente murió y que la pena de muerte fue realmente cumplida. Entonces, imagina a los líderes del templo observando todo esto a la distancia. En una escena de mucho Mossad,
porque allí había espías pagados por Anás y Caifás y había espías pagados por José de Arimatea y Nicodemo, dos fuerzas contrarias. Espionaje contra espionaje. Cuando bajan de la cruz. Cuando bajan los cuerpos de la cruz. Al primero le rompen la pierna. En lugar de ir hacia Jesús, que ya es el segundo en el medio, ellos miran, van hacia el tercero. Fueron de la sexta a la derecha o de la derecha a la sexta y también le rompieron la pierna al del lado. En el centro dejaron a Jesús para el final. Para no romperle la pierna solo, para agradar a los señores del mundo, los líderes del templo y mostrar, ¿ves? Murió de verdad. Lo perforaron con la lanza en su costado. Porque al perforarlo se probaba que había muerto. Entonces, ¿por qué lo perforaron? Solo para agradar a los líderes del templo. Y los líderes del templo miraron desde lejos y dijeron: está muerto de verdad. Listo, se acabó. La historia de Jesús de Nazaret está sepultada. Jesús el hereje. Ya no existe, ya no hay rey Jesús. Ya no hay rey Jesús. Inri, Inri. Es bonito, ¿eh? Entonces, cuando algún día puedas hablar, y debes hablar, porque lo dije hoy en el grupo, ¿verdad? Si recibes todo esto que estás recibiendo y lo guardas para ti, ya estás condenado. Entonces, tu función ahora es compartir con el mundo. No solo este vídeo, sino que tú mismo lo expliques. Es dar clase al mundo entero, para que todos sepan que Jesús fue perforado. ¿Por qué? Porque era trabajo. Chica de espionaje de José de Arimatea y Nicodemo. Con la autorización de Pilatos. Para arreglar cualquier otra forma de comprobación de muerte que no fuera romper la pierna. Perfora, pero no rompe. Y en todo esto, ¿sabes quién estaba allí? Dios. Porque la Escritura, atemporalmente, dice que el Mesías no podía tener ni un solo hueso roto. Entonces, los profetas se cumplen, la profecía se cumple a través de dos hombres importantes, José de Arimatea y Pilatos, que hacían parte de la gran escuela. 72 discípulos. Después de eso, José de Arimatea pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús. José era alumno de Jesús, pero secretamente, dice Juan, porque tenía gran posición social. Mira qué interesante. Jesús nunca aceptó a nadie que le sirviera, que le siguiera, en secreto. Pero, como ellos tenían una gran posición, Jesús aceptó. ¿Por qué eran ricos? ¿Por qué eran poderosos? No. Porque necesitaban ser importantes en la sociedad, dando seguridad y libertad a la misión de Jesús hasta el último día. Es decir, no es porque ellos eran ricos y poderosos. El beneficio nunca fue para José de Arimatea. Aquí no hay un beneficio para Nicodemo. El beneficio era para la misión. Es para el todo. Qué lindo, ¿verdad, gente? Muy lindo. Ahora mira la otra firma. Nicodemo llevó cerca de... Tu Biblia dice 34, pero es casi 34. Casi 34 en el original. En el original, él llevó cerca de 33 kilos de una mezcla de mirra y aloes. Es hermoso, ¿no? Ese casi 34. Puedo incluso decir que es 33,3. Los dos lo envolvieron en vendas de lino, junto con las especias, de acuerdo con las costumbres judías de sepultura. Aquí no es costumbre judía de la Biblia, ritual de la iglesia, no, es cultura judía.
Y Jesús fue enterrado en un sepulcro nuevo, y para ser nuevo es caro, pero José de Arimatea tenía dinero en Nicodemo. También, entonces, un sepulcro nuevo, que nunca, jamás alguien. Allí fue colocado en un hermoso jardín muy cerca de donde ellos vivían, es lo que dice Juan. Mira la importancia de José de Arimatea y Nicodemo. Es importante, ¿verdad? Sí. Muy importante. Y ahora solo nos quedan la resurrección y la despedida. En Juan 20, Juan 21 y Hechos 1, porque va a comenzar Maqueleirina en sus 28 capítulos. Qué cosa buena, ¿verdad? Cuántas cosas para aprender. Aprender. Porque si intentas guardar, vas a olvidar. No estás hablando de memoria. Nadie aquí está hablando de memoria. Memoria falla. Está hablando de aprender. Porque aquello que aprendes no lo olvidas más. Nos despedimos. Os reunís ahí ahora. Es, para una revisión rápida, mañana, una revisión larga. La gente de la nave madre aquí no es cualquier cosa, es revisar en Delta, clases 13, 14, 15, así, damos tiempo. Vosotros, no perder ninguna clase y llegar al final, en la formación, como nosotros, junto con todos nosotros. Y una cosa que no puedes dejar de entender es que Jesús, después de completar la formación, hace su enseñanza final de despedida. Y nosotros no tendremos la despedida, pero pronto tendremos la despedida del Reino 6. Y ahora, ya no hay más esa conversación de Jesús que él no puede revelar porque no lo soportaríais. Ahora, ya puede revelar, ya lo sabéis. Que ha llegado el tiempo, que han pasado 2000 años, que es en vuestra generación. Entonces, todo es muy serio. Sé que hay un ejército de ex aquí. Tenemos en vivo, ahora, mucha gente. No grabado, es mucha más gente. Con el tiempo, es mucha más gente. Sin embargo, es muy irrelevante. Necesitamos más personas. Necesitamos buenas personas. Necesitamos gente. Que sea como aquellos hombres eran, que vais a ver ahora en Hechos, que consigan difundir el mensaje por todo el mundo. Profesor, pero Jesús, todo el mundo ya lo conoce. No Jesús el Cristo, no el Cristo original. Si lo conocieran, ya sabéis. Ayer mismo hablaba en el café aquí, que vamos a tener ahora, después de la clase. Hablaba aquí para todos. Yangel, Priscila, todos, yo decía que Jesús nunca tuvo problema con la sinagoga. Jesús nunca fue conspirador, problemático, igual que muchos que salen de la iglesia, ahí. Jesús nunca tuvo problema con la Torá, con el libro, con el salario del pastor. Jesús nunca tuvo problema con el templo. Jesús nunca tuvo problema con nada, en realidad. Lo que le causaba problema era solo con la operación de todo aquello. ¿Por qué existía todo aquello? Es decir, Jesús no tiene problema con que haya una iglesia en cada esquina, pero es porque existen las iglesias. ¿Es para ayudar a las personas? ¿O es para estar haciendo culto? Culto, 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 culto. Y excluye, condena. ¿Es pecado? No es pecado. Tecuime, no lo permitas. Esta aquí no habla con aquella de allá no es hermana de esta de aquí, está aquí. Ese es el problema de Jesús, siempre fue el problema de Jesús. Entonces, se preocupaban incluso en pesar la menta, para ver si estaba correcto eso. La palomita. El palomito tenía que ser perfecto en sus plumas, para ofrecer el sacrificio. El borde y los pliegues de las vestiduras debían ser perfectos en la costura. Pero nada, que era importante, les preocupaba. Ese es el problema de Jesús,
Jesús nunca fue una sinagoga. El problema de Jesús es que la sinagoga nunca fue un lugar de sabiduría. La sinagoga nunca fue un espacio libre donde las personas pudieran hablar y ser escuchadas. Y es como hoy, está lleno de iglesias, pero no puedes hablar. A ver si el Akio puede coger el micrófono de una iglesia ahí, doctor. De tu región. A ver si puedes ir a un templo, ahí de tu región y hablar libremente. No puedes. Y debería ser la casa de la sabiduría. Cada templo, cada mezquita, no importa la construcción, lo que sea, las personas deberían poder hablar y ser escuchadas. Pero nunca lo fue. Jesús nunca pudo terminar su enseñanza porque tomaba el micrófono. Y vean. Lo llevaban allá a la carretera. Lo llevaban al puerto, al aeropuerto. ¿Entiendes? Es lo mismo, hoy en día. Así que, con esa cosa que tenéis de satanizar las cosas. Jesús no es así. Jesús no tiene problema con la construcción, con 4 paredes. Pero entonces, profesor, ¿cómo queda? ¿Dios no habita en un templo? Dios no habita. Obviamente que Dios no habita. Imagina, siendo el creador que es, vivir dentro de un templo. Ahora, Él no tiene ningún problema con las construcciones. El problema es siempre el juicio. El exclusivismo, el proselitismo, el dogmatismo, el ego, el ego, el ego, el ego, la arrogancia. ¿No es así? Entonces, funciona así. Gente, terminamos y hasta mañana. Aquí no hay arrebatados. Aquí hay mártires.